Amados hermanos, el texto para hoy es de ese evento tan importante como los últimos momentos del Señor en la cruz, su crucifixión. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 27 y 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Hasta aquí. Amados hermanos y amadas hermanas, quisiera iniciar como trato de hacerlo en cada lugar en la medida que me lo recuerdo al principio, compartiendo con ustedes los sentimientos del apóstol mayor. Es con su bendición que puedo estar acá. Le agradezco al apóstol mayor que me haya enviado. Me siento útil y además he podido conocerlos a ustedes más profundamente. También junto a los saludos del apóstol mayor, los de vuestro apóstol de distrito. No le es posible por el momento estar físicamente, pero créanlo, yo sé que ustedes han recibido algunas circulares donde ahí él volcó el corazón. Él está con ustedes, como así también el apóstol John, su ayudante. Amados hermanos, uno puede empezar el servicio divino como siervo agradeciendo, pero yo quiero este servicio divino comenzarlo de una forma diferente. Lo quiero iniciar con felicitaciones. Yo los felicito a ustedes, porque es en las circunstancias difíciles que se ve lo que uno realmente tiene por dentro. Si uno es un ser superficial o si verdaderamente los sentimientos hacia Dios son profundos, si el amor a Dios y a su obra son verdaderos. Y yo les admiro, porque lo que yo he visto en estos días es, por un lado, las grandes dificultades que en mi país en parte lo pude ver a través de los noticiarios. Aquí lo he visto en vivo y en directo, también en la conversación con el apóstol, el obispo y los siervos. Pero lo que me ha impactado es la posición de corazón de ustedes. El reconocimiento, el amor por la obra, los sacrificios que hacen y las circunstancias que ustedes viven no es una excusa para decir, no, va a ser muy difícil ir a la visita del apóstol de distrito. No hay transporte, queda lejos. Ustedes lo logran. Por eso les admiro, lo digo de todo corazón. Continúen así. Lo más hermoso, el coro ha cantado ese himno tan lindo, ¿no? Como si fuera el último sermón. Lo más hermoso está por delante. Lo más hermoso todavía no lo hemos vivido. Nos está guardando. Quizás en una curva del camino o ya en la gloria eterna. Pero lo más hermoso está delante de nosotros. Claro, a veces el peso de las circunstancias nos lleva a pensar con cierta lógica humana que Dios es un poco rudo con nosotros. Y yo he pensado en alguien que pocas veces se habla en la iglesia de María, la Madre de Jesús. Ese instrumento que Dios utilizó para el nacimiento de su Hijo. No vamos a hablar de María porque la adoramos a María. Nosotros no creemos en que ella tenga un papel de intermediación entre el Señor y los hombres,
no creemos en su ascensión, en su infalibilidad, no. Vamos a hablar de María como alma, vamos a hablar de María como fiel. A pesar que tenemos que reconocer que la relación con su hijo en algunos momentos tuvo características especiales. Y uno podría llegar a pensar, el Señor quizás fue un poquito rudo con ello. ¿Qué tengo que ver contigo, mujer?, le dijo en el momento que se acabó el vino en las bodas de Canaán, y ella, que seguramente ya conocía o había experimentado, sabemos que la Biblia no habla todo de la vida del Señor, habla lo suficiente, pero da para uno intuir de que ella ya había vivido el poder de su hijo. Y le dijo a los que estaban organizando la boda, hablen con él que él les va a solucionar. Y esa fue la reacción del Señor. ¿Qué tengo que ver contigo, mujer? Ya cuando se había perdido y ella como madre y José como padre, lógicamente estaban preocupados. Y ustedes saben que él estaba en el templo. Él un poco que les recriminó, como diciendo, ustedes se olvidaron quién soy. Ustedes no saben que es a mí, que es aquí que me conviene estar. Y ella, tenemos que pensar por un lado que a esa joven mujer se le apareció un ángel. Y lo que vivió el día del nacimiento de Jesús fue todo tan maravilloso. El conocer que el hijo que iba a nacer de ella sería una persona especial. Y después comienza la vida del Señor, y quizás al principio era un niño como todos los otros, hasta que él tomó en determinado momento conciencia de quién él era y empezó con su prédica, empezó a cumplir su envío. Y en todo momento María estuvo a su lado. Y vamos a irnos a este momento de donde hemos extraído el texto, al momento de la cruz. Piensen, esa mujer puede haber pensado, ¿y qué pasó con aquellas cosas tan lindas que me dijeron los ángeles? Y estaba ahí al pie de la cruz, en el Gólgota, con un pequeño grupo, viendo sufrir a su hijo. Pero ella permaneció fiel. Y fue de las primeras a ir al sepulcro. Y la historia posterior habla de que María estaba con los apóstoles sirviendo y ayudando. Ella permaneció fiel. Es de esa María que queremos recordar, a la que queremos recordar en los momentos de la circunstancia. Cuando nos parece que el Señor es un poco rudo con nosotros, cuando quizás la cruz se hace un poco pesada, recordemos a María. Y ahora hablemos rápidamente del texto. Primero, es necesario recordar quién era nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante cuando celebramos en Navidad su nacimiento. Porque por primera vez en la historia de la humanidad, Dios se encarnaba en una persona. Y por eso Dios era por eso Jesucristo, por un lado era verdadero hombre. Quiere decir, le afectaba lo mismo que nos afecta a nosotros. Tenía exactamente las mismas necesidades que tiene todo ser humano, porque Él era verdadero hombre. O si lo quieren de otra manera, verdaderamente era un hombre. Pero Él era también verdadero Dios. Él era Dios.
Y en este momento, donde se aproximaba la hora del sacrificio, el Jesús hombre tenía que luchar contra ese destino no tan bonito que tenía por delante. Por eso la primera palabra del texto nos transmite la lucha interior que tenía el Señor. Ahora está turbada mi alma. Eso también nos ocurre a nosotros. En la hora de la prueba, de la enfermedad, cuando tenemos que enfrentar a ese enemigo que es la muerte, nuestra alma también se turba y uno tiene que enfrentar y luchar con esos pensamientos. En la hora de la angustia que surge de la decepción con nosotros mismos, cuando decimos, yo ya tengo mucho tiempo en la iglesia, no debería tener estos pensamientos, soy un siervo de Dios, y uno se decepciona y se turba el alma. O cuando miramos a la iglesia y la iglesia visible es imperfecta, porque nosotros somos seres imperfectos, y miramos hacia los siervos y somos imperfectos, y ahí se turba el alma porque pensamos, y el Señor va a llevarla a finalizar su obra, va a finalizar su obra, va a llevar su obra a la perfección, utilizando herramientas imperfectas, sí, porque Dios es Dios, y así como Él hace lo imposible para el ser humano, Dios hace cosas perfectas utilizando herramientas imperfectas, porque Él es Dios. Pero no podemos evitar que el alma se turbe. No podemos evitar los pensamientos. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Lo importante es no quedar en ese pensamiento, no permanecer en ese pensamiento. Fue lo que ocurrió con el Señor. Él tuvo una lucha interior que se describe con estas 5 palabras. Ahora está turbada mi alma. Pero después viene la reflexión. ¿Y qué diré? ¿Qué voy a hacer? Padre, sálvame de esta hora. ¿Le voy a pedir a mi Padre que me envíe legiones de ángeles? ¿Qué ocurrió? Él reflexionó y se encontró a sí mismo. ¿En qué sentido? Recordó quién Él era. Y somos conscientes que el Señor sabía quién Él era. Y por eso cuando la mayor parte de los discípulos se apartó de Él, eran 82, los más próximos, y quedó con 12. Y Él no se dirigió a los 12 y le dijo, por favor no me dejen solo. Cuando uno sabe quién es y que Dios está con uno, con nosotros, uno no le tiene miedo a la soledad, porque nunca va a estar solo. Él le dijo a los discípulos, ustedes también se quieren ir, miren que no hay problema, ¿Por qué? Porque Él sabía quién Él era. Y Él llega a esa reflexión en este versículo. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Él ahí reconoce, no, yo he venido a la tierra para hacer una tarea. Y aunque dolorosa en el último tramo, tengo que cumplir con esa tarea. Y amados hermanos y hermanas, nosotros no hemos sido llamados simplemente para el renacimiento, para recibir el bautismo con agua, recibir el Santo Espíritu, participar del sacramento de la Santa Cena. Todos hemos sido llamados para difundir el Evangelio de Cristo.
Y para eso no es necesario llevar un ministerio o tener de manera visible una tarea en la iglesia. Por eso lo importante, amados hermanos, claro que necesitamos siervos, hermanos y hermanas colaboradoras, pero eso no es lo más importante. No te preocupes, amado pastor, si invitas al joven y porque tiene que estudiar o lo que sea, no tiene tiempo de colaborar. No te preocupes, querido padre, si tu hijo no tiene voluntad por ahora de trabajar en la iglesia. Eso no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es permanecer fiel. Él persevera, sé feliz. Está en el lugar adecuado, en el mejor lugar. Y él tomó conciencia, recordó quién él era. Entonces él allí le ruega al Padre. Se dejó inspirar y guiar por el Espíritu Santo. Y cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, nuestras oraciones toman un rumbo diferente. No nos presentamos delante del amado Dios con queja. No nos presentamos con una oración que le queremos enseñar a Dios qué es lo mejor para nosotros. A veces estamos en la posición del niño que con la mejor intención le quiere enseñar a la mamá, que ya tiene experiencia, qué es lo mejor. Y cuando la mamá le dice, no podés ir porque eso es mejor para ti, el niño no lo entiende. Y a veces nos ocurre en nuestra relación con Dios. Pero si lo que nos inspira, amados hermanos, es el Espíritu Santo, nuestras oraciones toman un rumbo diferente y oramos como lo hizo el Señor. Pero para esto he llegado a esta hora. Es ahí cuando Él se encuentra a sí mismo, dice, no, sé quién soy. Y ahí ruega. Son también apenas 4 palabras esa oración. Padre, glorifica tu nombre. Y después viene la respuesta de Dios. Amados hermanos, y para eso hemos sido llamados nosotros, para glorificar el nombre de Dios. Y la respuesta fue inmediata, de tal manera que él salió de la angustia, de la incertidumbre por lo que le estaba esperando. Y vemos cómo él obró en la cruz. Lo he expresado estos días en un servicio divino. Lo que conmovió al centurión, que lo llevó a decir al final, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. No fue que Dios hizo un milagro, porque la mayor parte de los que vivieron milagros no permanecieron junto al Señor. Uno puede quedar fiel sin necesidad que en la vida nunca viva un milagro. Ya es un milagro poder quedar fiel cada día. Y vemos como de forma inmediata el Señor, el amado Dios, responde a la oración del Señor cuando Él le dice, Padre, glorifica tu nombre, y el Señor con sus actos, porque es así que se glorifica a Dios. Hay muchos himnos que hablan de gloria a Dios y hay músicos inspirados, evidentemente fueron inspirados por lo divino. Y hay el aleluya y tantos himnos que conmueven. Pero la forma, la manera de glorificar a Dios es a través de nuestra conducta, a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras o de nuestros silencios. Y el Señor es un ejemplo también en eso. ¿Cómo se comportó Él en la cruz? A pesar de que Él estaba sufriendo, le dijo al malhechor, vas a estar conmigo en el paraíso. Un buen cristiano tiene tiempo para auxiliar al prójimo, a pesar que él mismo está sufriendo. Y no tengo duda que por la posición de corazón que ustedes tienen, eso ustedes lo practican. Y se acordó de sus seres queridos y le dijo a Juan, ocupate de mi mamá. Eso
se recordó por lo que iban a quedar atrás. Y cuando los soldados aumentaban el sufrimiento, o pinchándolo con la lanza, o dándole otra cosa en lugar de agua, ¿cuál fue su reacción? Padre, perdonalos, no saben lo que hacen. El Señor hasta lo último glorificó el nombre de Dios. Pero para eso hubo un proceso, amados hermanos, y no es diferente al proceso que tenemos que pasar todos. Primero la incertidumbre, la lucha interior, se turba el alma, después la reflexión guiada por el Espíritu Santo, después la oración, y ahí entonces la respuesta divina que nos ayuda a cumplir con aquella misión que todos, sin excepción, hemos recibido del Padre. Amados hermanos, continuando con la reflexión del apóstol, cada servicio divino es un momento en el que el Señor nos tiende la mano para levantarnos. Queda a nosotros aceptar esa invitación. Tenemos mucho por delante, de manera que vamos a preparar el corazón ya para ir a la Santa Cena. Yo quisiera leer una palabra que es oportuna para este momento, porque el efecto de la Santa Cena es vital para que podamos reunir las fuerzas y quedar en el seguimiento. Uno tiene que participar de la Santa Cena con agradecimiento, y amados hermanos, aquí hay un salmo que habla de que los redimidos, que somos nosotros, son los que tienen que participar de la gracia con agradecimiento. Si alguien tiene que ser agradecido por la gracia del sacrificio del Señor, somos nosotros. Por eso ahora vamos hacia el perdón de los pecados, vamos hacia la Santa Cena, consciente por un lado que solo Dios puede perdonar nuestros pecados, conscientes de que no somos infalibles y que muchas veces salimos de la iglesia llenos de buenas intenciones. Nos pasa a todos y después queda solo en eso, en buenas intenciones. Pero Dios no se niega a sí mismo, y cuando acudimos nuevamente en busca del perdón, Él no nos dice, no, hoy no, porque yo te vi cómo obraste. Aquel que ama nunca da la espalda al que es objeto de su amor. Aquel que ama nunca le da la espalda, bajo ninguna circunstancia, al que es el objeto de su amor. Y Dios nunca nos va a dar la espalda cuando ocurre de nuestra parte. Por eso queremos acercarnos al trono de la misericordia, amados hermanos, con ese sentimiento de agradecimiento y alabando, glorificando el nombre de Dios. Lo queremos hacer afuera con nuestras obras.